No, yo creo que te lo pongan en el diccionario. Ajá, a ver. Vamos a poner aquí chirivital. Y mientras... Porque yo la verdad nunca lo he escuchado. Pero vamos al segundo planteamiento. Y mientras te entra, pasemos otra cosa. Sí. La señora Azucena Montes de San Andrés Totoltepec en Tlalpan. Maestro, en la caja se encuentra una pelota, una muñeca, etcétera. ¿El verbo encontrar se conjuga en singular o en plural? Desde el momento en que está la pelota, la muñeca y además el etcétera, ¿verdad? Quiere decir que los sujetos van ahí a ser varios. Por consiguiente, se requiere la conjugación en plural, ¿verdad? En la caja se encuentran una pelota, una muñeca, etcétera. Ya apareció aquí chirivital. Para que veas. Dice Colombia y Venezuela, erial. Y luego dice Venezuela, tiene una segunda definición, sí, válida solo para Venezuela, lugar muy intrincado, lleno de ramaje o maleza. Es lo que te dije. En primer lugar, un lugar que no ha sido cultivado. Aquí o está, si no, sí, que si alguna vez lo fue, ha sido descuidado y que le ha crecido maleza y todo eso, ¿verdad? Ahora, como para responder a la pregunta tuya, no es ni mexicanismo, ni es palabra castiza, ¿verdad? Sino que es, como dice allí, ¿qué marcas tiene? Colombia y Venezuela. Colombia y Ven. Colombia y Venezuela, y luego... Nada más. Porque tiene un pase para la palabra erial. Ya tomé el pase sí, erial, dicho de una tierra o un campo sin cultivar ni labrar. Entonces, pero ya eso es un erial. Está bien. Pero ya te digo, es un colombianismo o venezolanismo. Correcto. El señor Leonardo López, de Ejército Constitucionalista en Ixtapalapa. Maestro, ¿qué significa el término imponderable? ¿Y se le puede aplicar a una persona? Bueno, desde luego, imponderable no se puede ponderar. Ponderar viene de una raíz latina que significa pesar, pero pesar en el sentido de que se compara con otros pesos. Por consiguiente, imponderable quiere decir que es muy encomiable, que no hay palabras con las cuales definirlo, juzgarlo, ¿verdad? Casi siempre se toma el sentido positivo, ¿verdad? No se puede decir un imponderable por algo que con sentido despectivo. Al contrario, que uno piensa que es algo tan digno que no tiene uno palabras con qué compararlo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a qué se le puede aplicar a una persona, es precisamente no, porque también los imponderables son las cosas que uno no ha esperado, ¿verdad? Y que de repente emergen en un determinado juicio, y entonces uno dice, esos no los hemos podido tener en cuenta. Así que también imponderable significa no tenido en cuenta. La señora Cintia Castellanos, maestro de San José de la Escalera. Maestro, ¿cuál es el significado de chilango? Bueno, si nos preguntan el significado actual, chilango es todo habitante o todo oriundo o habitante del Distrito Federal en México, ¿verdad? Ahora, si nos preguntan cuál es el significado de la palabra etimológicamente, hay dos versiones. Una, la de Santa María, que viene del maya, xilán, que significa cabello quebrado, ¿verdad? En oposición, desde luego, al cabello lacio de los indígenas. Y la otra, que la sostiene Andrés Enestrosa, y que él se basa a su vez en Fray Servando, ¿verdad? Que viene del pescado huachinango, por el color rosado que tiene, en oposición al color moreno que tiene el indígena. En todo caso, ¿verdad? Originalmente sí tiene un sentido peyorativo. En cuanto al significado actual, no hay ninguna razón para darle un sentido peyorativo
aunque desde luego los que se sienten desplazados por los chilangos, por los que van de aquí a otra parte de la República y que pues tienen que reconocer que estamos un poquito mejor preparados que ellos, entonces por envidia se ha llegado hasta decir: haz patria, mata a un chilango. La niña Estefanía López Roldán, maestro, ¿cómo se escribe la palabra sobre todo, junto o sobre todo? Son dos palabras distintas, mejor dicho, son dos términos distintos. La palabra sobre todo, junta, ¿verdad?, es desde luego la combinación de sobre todo, pero ya junta significa abrigo, es decir, es una prenda de vestir que se pone sobre todo, es decir, ya la última prenda, que es lo que aquí en México le llamamos el abrigo. Y sobre todo es lo que significa que está por encima de cualquier otra cosa. Por consiguiente, son dos términos, mejor dicho, una palabra y un sintagma de dos elementos que tienen significado diferente. La señora María del Carmen Ortiz, maestro de Américas Unidas en la delegación Benito Juárez. ¿Qué es lo que hablamos en Iberoamérica? ¿Español o castellano? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos términos? Bueno, aquí viene la cuestión. El español, mejor dicho, el castellano, se convirtió en español durante el siglo XV. Es curioso, precisamente dentro de poco voy a dar una conferencia sobre las cuestiones, a propósito del Quijote y todo eso. Voy a ver, cuando me den fecha y todo eso, voy a explicar cómo curiosamente el tiempo que tardó el castellano en prepararse, nacer, florecer, difundirse, contaminarse y diluirse, ¿verdad?, fue exactamente el mismo tiempo que duró la conquista, mejor dicho, la invasión de los moros en España y la reconquista española. Así que si tú le restas a 1492, que es la fecha de la rendición de Granada, le restas 711, que fue la invasión, mejor dicho, el desembarco de Tarik en Gibraltar, ¿verdad?, te da, si no me equivoco, 781 años, ¿verdad?, que es exactamente el tiempo que duró el castellano. Interesante, maestro. Interesante esa fórmula, esa relación de castellano y español. Yo lo voy a explicar en mi conferencia, desde luego. Muy bien. Ya lo que la Trinidad nos platica, porque siempre es importante conocer los orígenes del idioma que hablamos. Bueno, pues... muchas veces lo damos por hecho, ¿no? Hablamos español y punto. No, bueno, pues sí. O alguien dirá, es que hablo castellano. Mira, cuando alguien le pregunta en este caso, hay que contestar: nosotros hablamos el español hablado en México. Entonces, en Iberoamérica, que es lo que nos están preguntando, estamos hablando los españoles que se hablan en cada una de las lenguas de los países que hablan español. El señor José Guerra, de Ciudad Obregón, Sonora. Muchas gracias, don José. Maestro, tengo entendido que la palabra sexar la utilizan en las granjas para determinar el sexo de los pollitos al nacer. ¿Esto es correcto? Pues, fíjate que la palabra sexar me salió, creo que la vez anterior que estuve aquí, como practicar el sexo, ¿verdad? Yo no conocía. En primer lugar, la palabra sexar no existe en el diccionario. Pero, en fin, en caso de que se empiece a usar la palabra sexar, tanto como nos dicen aquí, ¿verdad?, determinar el sexo de los pollitos al nacer. Pero yo creo que no solamente al nacer, posiblemente hasta viendo al trasluz un huevo, que los peritos, tengo entendido que saben cuándo va a ser macho y cuándo va a ser hembra, ¿verdad? Pero eso son
Pues muchas gracias por la información. Es la segunda vez que me hablan de la palabra sexar. Nada más que en la primera vez es practicar el acto sexual. Aquí está en el diccionario, sexar. ¿Y qué digo? ¿Y cómo dice? Dice, Honduras, tener relaciones sexuales. Es decir, en la acepción que nos en el español de Honduras. La vez pasada. Y luego, nada más. Nada más. Ah, no. Bueno, pues ahora ya le vamos a agregar esta, ¿verdad? Determinar el sexo de los pollitos, ¿verdad? Ya sea al nacer o por al trasluz en un huevo. El señor Alfonso Díaz y el señor Joel Trejo Guerrero, maestro, el primero nos llama de la del Valle y el segundo de Bondojito, se refieren precisamente a esta palabra. El señor Alfonso Díaz nos dice, don Arrigo, Bondojito es una palabra otomí y también hay una ranchería con ese nombre, no sé el significado, pero en ese lugar nació el señor Javier Rojo Gómez. Y el señor Joel Trejo nos dice, la palabra Bondojito viene de la palabra bonda en náhuatl y significa nopal. Bueno, pues a reserva de hacer un estudio un poquito más hondo en este sentido, ¿verdad? A los dos les agradezco la colaboración, ¿verdad? Porque todo esto salió por la cosa de que me preguntaron qué cosa significa Bondojito y son las primeras aportaciones que estoy recibiendo, ¿verdad? Pero algún día llegaré a ver dónde está la verdadera raíz. Una persona que nos pide no mencionar su nombre al aire, nos llama de San José de los Leones, en Naucalpan. Maestro, ¿está bien, como dicen los locutores de monitor MBS, o sería más correcto decir monitor MBS? Bueno, no, ahora, esta es una pregunta que más bien debo pasártela a ti. ¿Qué significa MBS? MBS son las siglas de Multivisión. Multivisión. Esta cadena, creada por los señores Vargas, bueno, surge primeramente como Multivisión y se conoció como MBS. Sí, pero por eso, porque lo que tú estás aclarando es precisamente la respuesta y entonces, ¿cómo crees tú que deba decirse? Monitor MBS. MBS. ¿Cómo fue creada? Bueno, es decir, MVS. ¿Sí? Exactamente. MVS. Me parece muy bien. MVS. Exactamente. Pero, no, pues en ese caso, por lo que me acaba de decir mi amigo José Luis, yo creo que debe usted decir MVS o MVS. El señor Salvador Rangel nos llama de Cantera Puente de Piedra en Tlalpan. Maestro, una mujer que tuvo varias paras, ¿se dice que tuvo multiparidad o multipariedad? Bueno, en primer lugar, no sé de dónde le saca esta persona la palabra para en lugar de paras en lugar de partos, porque nunca había yo oído la palabra para como sinónimo de parto, ¿verdad? Así que ahora, en cuanto a una persona que tiene varios partos, sobre todo más de dos, se puede decir que es multípara, ¿verdad? Y por consiguiente la calidad de multípara es multiparidad. No tiene por qué meter ahí la E de multipariedad, ¿verdad? Porque la E no está en el elemento de parir, ¿verdad? Así que, vamos a ver cuál es en concreto la pregunta. Una mujer que tuvo varias paras, es decir, partos, ¿se dice que tuvo multiparidad? Sí, exactamente. Es una multípara. No es que la tuvo, sino que el hecho de haber tenido varios partos ya la convierte en multípara, y su condición es la multiparidad. La señora Olga Luna nos llama del barrio de La Conchita en Coyoacán.
Maestro, ¿me podría explicar de dónde viene la frase "es el huevo Juanelo"? La gente lo dice cuando una cosa es fácil de hacer. Yo también sabía que efectivamente decir que una cosa es el huevo Juanelo, es decir, algo muy fácil de hacer, ¿verdad? ¿De dónde viene? No, lo desconozco. Ya aparecerá alguna vez el diccionario que tengo del porqué de los dichos y buscaré a ver si está esta expresión, ¿verdad? Y también, sí, efectivamente, parece que en alguna ocasión algún señor Juan, ¿verdad?, al quien se le está tratando así, con ese despectivo de Juanelo, ¿verdad?, tuvo la curiosidad de poder dejar sentado un huevo que es muy difícil efectivamente encontrarle, aunque dicen que lo que hizo fue darle un pequeño golpe para que le quedara en la base una falla y que allí se pudiera romper la convexidad, sí, la curva del huevo en la parte de, quién sabe, pero sí, porque parece que lo hizo la manera más fácil, pegarle un pequeño golpe de manera de que se rompiera la parte de abajo y le quedara una base. Sin que se quebrara, y ese fue el mérito. Ah, no, si se quiebra ya deja de ser mérito. Sí, ese es el mérito precisamente. El señor Enrique Santiago nos llama de la colonia Joco. ¿Es correcto decir gerenta como femenino de gerente? Sí, efectivamente, como se puede decir sirvienta, como se puede decir dependienta, pues sí, también gerenta. Ya todas esas palabras han adoptado el femenino correspondiente, son adjetivos. El señor Rodolfo Guevara nos llama de Lomas de Sotelo. Maestro, ¿cómo debemos de leer y de hablar el idioma extranjero? ¿Cómo lo leemos o cómo lo escuchamos? Bueno, en primer lugar, cuando se nos presenta una palabra extranjera, puede presentársenos primero como la escuchemos, es decir, exclusivamente en el lenguaje hablado, pero también puede ser que por primera vez la veamos en el lenguaje escrito. La obligación que tenemos es pronunciarla con toda la información que tengamos respecto al lenguaje que supongamos nosotros en que está esa palabra, ¿verdad? Si tenemos bastante información y podemos sospechar que una palabra procede de determinada lengua, entonces, según la información que tengamos de cómo se pronuncia en esa lengua, ¿verdad? Toma, por ejemplo, la palabra, dos palabras, mira, Euler y Freud. Sabemos que tanto Euler como Freud, ¿verdad?, son conocidos, ¿verdad? Pues en ese caso, si no tenemos por qué sospecharlo, ya sabemos que es el alemán, y entonces no importa que estén escritos con EU, nosotros pronunciamos hoy, ¿verdad? Entonces, esa es la regla. Uno tiene que echarle, como quien dice, una semblanteada a la palabra. Una vez que lo ha semblanteado, dice, pues esta debe venir de tal lengua, y entonces, con toda la información que tengamos respecto a cómo se pronuncia en esa lengua, ya sea inglés, ya sea francés, ya sea, ¿verdad? O si es otra lengua, pues decir, ¿quién sabe cómo se pronunciará? Sí, es un asunto apasionante esto de los idiomas. Sí. Cada idioma tiene su particularidad y tiene sus reglas, sí. Y yo creo que usted ha señalado un asunto importante. Por ejemplo, EU, que se pronuncia hoy en alemán, ¿verdad? Nos da OI, que OI en francés se pronuncia UA, ¿verdad? Así que, fíjate, entonces lo que necesitas es, ya te digo, primero ver de dónde puede venir la palabra,
y después a ver qué reglas conoces de la pronunciación en esa lengua. Y si no la conoces, pues entonces también hay diccionarios. Hay un diccionario que creo que es de pues no me acuerdo la editorial, que se llama Las lenguas del mundo, y viene cuando menos vienen, aparte de ciertas reglas para que trae como una centena o varias centenas de palabras, digo, de lenguas, y entre otras curiosidades viene las 10 primeras los 10 primeros números del 1 al 10 en la lengua que está tratando. Yo ese libro lo envidio a quienes lo tienen, ¿verdad? Así que algún día, si lo reeditan, trataré de adquirirlo. El señor Roberto Velázquez nos llama de Echegaray, en Naucalpan. ¿Es correcta la palabra subsidiariedad para referirse a la acción de subsidiar el costo de un bien? La utilizan miembros de algún partido político. Pues efectivamente esa palabra sí está en el diccionario, ¿verdad? Es precisamente la calidad de subsidiario, que viene siendo pues el que recibe lo que se da de manera así como un socorro o como una ayuda, ¿verdad? Vaya, porque existe la palabra subsidio. Entonces, el que recibe un subsidio es un subsidiario, y la calidad de subsidiario es subsidiariedad. Aquí dice subsidiariedad, criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma. También el que se aplica al proceso de integración europea para limitar la intervención de las autoridades comunitarias a los supuestos en que los estados por sí solos no pueden ser eficaces. Por eso, entonces, cuando el Estado no puede atender, entonces alguien interviene y da un subsidio para socorrer la falta de socorro por parte del Estado en esa acepción, ¿verdad? Y entonces el que recibe el subsidio, ¿verdad?, es un subsidiario, y entonces la calidad de ese subsidio o del que lo recibe es la subsidiariedad. Nos dice el señor Mauricio Fonseca de Pantitlán: en los puntos limítrofes de la delegación Ixtapalapa están los letreros que dicen bienvenidos a Ixtapalapa, cuna de la mexicaneidad. ¿Cómo se dice? ¿Mexicanidad o mexicaneidad? No, ahí la E no tiene nada que ver. Si tú tomas la palabra mexicano y le quitas la O del gramema O, que significa masculino singular, ¿verdad?, le quitas eso y le pones idad, que es la calidad de les mexicanidad. Así que ahí sí no hay ninguna razón para meter la E. La señora Vargas nos llama de Copilco. Maestro, ¿podría recomendarle algún diccionario de voces latinas? Bueno, yo utilizo 3 grados de diccionarios latinos: el Raimundo de Miguel y otros 2 que son un poquito menos informados, como si el Raimundo de Miguel valiera, vamos a suponer 10, ¿verdad? Otro que vale, digamos, 8 y otro que vale 7, ¿verdad? Yo le aconsejo el Raimundo de Miguel. Ahorita debe estar cariñosísimo. Es un tomote casi del mismo tamaño que el diccionario de la Real Academia en un solo tomo, ¿verdad?